Continuando con lo del pabellón criollo, que en el primer vídeo hablamos del arroz blanco, ahora van las caraotas negras, típicas también en Venezuela. Están demasiado buenas, son exquisitas y van a ver qué fácil es de hacer. Las caraotas negras, para los que no saben, pues le llaman también judías, porotos, granos, pues tanto en Sudamérica, que cambia de nombres, como en España, que le dicen judías. Así que ¡vamos, comienzo! Caraotas negras, ¡uy, qué ricas! Bueno, para comenzar, como siempre, el aceite, como se utiliza en Sudamérica, el aceite vegetal, ponemos un chorrín para hacer nuestro sofrito. Agregamos el fueguito, pues a un fuego medio vamos marchitando o pochando, como quieran decir. Ponemos el ajito para darle su aromita, su toque. Costumbro ponerle una hojita de laurel que no la había sacado, así que la voy a poner. Me gusta. Y una vez que ya ha tomado aroma y olorcito a ajo el aceite, va todo el sofrito, que ahora les digo. De todas maneras, al final del vídeo va a salir los ingredientes con sus cantidades. Entonces colocamos el sofrito, que de todas maneras se los comento, les digo. Pues el ajo, que lo sofreímos, cebolla, yo le pongo también un poquito de cebollín, pimiento rojo, ají, el ají dulce típico venezolano, que si no lo consiguen, porque realmente es en Venezuela que lo hay, pero si no lo consiguen, yo en este caso conseguí unos pimientos amarillitos, pequeños, que no pican, que son dulces, porque las caraotas nuestras no pican. Si ya después alguien le quiere poner picante una vez que están hechas, adelante. Bueno, ponemos el sofrito en un fuego medio o mediano y ahí vamos a dejar que se vaya marchitando. Y dentro de un ratito, bueno, unos 5 minutos, venimos con lo demás. Ya lleva casi 5 minutos, ahí va marchitando poco a poco y yo le agrego, que a mí me encanta el orégano, se los he dicho en cada vídeo. Yo, un plato de comida que no lleve orégano, para mí, para mi gusto particular, no me sirve. Pero ustedes hagan lo que quieran. Pero un consejo, póngalo, porque es que el orégano le va también a todo. Y por supuesto, sal. Después vemos y rectificamos. En este punto, vamos ahora a agregar. Yo rallé un tomate perita, o un tomate. Lo rallé en el rallador o rayo, como decimos en Venezuela. La parte más gruesa, pues adentro. Y ahí lo dejamos que vaya marchitando. Bien, las caraotas negras, porotos o judías o granos, según le quieran decir, yo la dejé remojando toda la noche, mínimo 8 horas. Voy a agregar las caraotas. Las vamos a mezclar bien con el sofrito. Ahora le agregaremos el agua y se va a llevar entre 30 a 40 minutos de cocción a un fuego mediano. Así está bien que las cubra un poco por encima. Pues en Venezuela hay dos bandos respecto a las caraotas negras. Me refiero a esto, que es agregarle azúcar una vez que están cocinadas. Claro, cuando uno se las sirve en el plato, pues a mí me gusta siempre el toque de azúcar. Pues eso es toda Venezuela igual, dos bandos, con azúcar, sin azúcar. Y es muy gracioso porque critican, porque dañas todo lo que has hecho, ¿para qué quieres un plato salado? Seguro que los venezolanos que me están oyendo me van a dar la razón y hasta se van a reír. Tienes que hervir entre 30 a 40 minutos. Dentro de 30 minutos regresamos a ver cómo está y vemos si necesita 10 minutos más o 10 minutos menos. Volvemos con Cocinando con Claudio.